Esto que ves es el puente de mando de un barco. Esa cabina llena de botones, pantallas, antenas y todas esas cosas que tienen las cabinas. Pero espera, ¿qué es eso? ¿Notaste algo extraño? Mira, justo junto a la brújula hay dos enormes esferas metálicas, una a cada lado, perfectamente simétricas. Y no son decorativas, mucho menos son sensores modernos. Tampoco son faros ni alarmas, son las dos bolas que mantienen al barco en el rumbo correcto. Pero no las malinterpretes. Lo más curioso es que, sin ellas, el barco podría terminar navegando en dirección opuesta, sin que nadie se dé cuenta. Porque el problema no es la brújula, es el barco, que intenta engañarla sin mala intención. Hoy vas a descubrir el secreto de 150 años, que aún salva vidas en el mar. Vas a entender por qué un simple par de esferas metálicas es más importante que todos los GPS y radares del mundo combinados. Las esferas que viste anteriormente se llaman esferas de Kelvin o bolas de compensación magnética y están ahí desde hace más de 150 años. Aunque parecen reliquias del pasado, incluso los barcos más modernos, esos que seguro tienen sistemas de navegación autónoma, las siguen usando. Pero ¿por qué un sistema tan simple, tan analógico, tan victoriano, sigue siendo indispensable en plena era de los GPS y los radares satelitales? La respuesta es simple, porque la brújula magnética nunca depende de nada fuera del barco, ni de satélites, ni de baterías, ni de antenas, ni del clima. Funciona siempre, incluso cuando todo lo demás falla. Pero hay un problema. Su peor enemigo es el propio barco. Verás, la brújula fue perfecta, hasta que dejamos de construir barcos de madera. En cuanto el hierro y luego el acero entraron en escena, la navegación se volvió un pequeño rompecabezas electromagnético. Por eso, una brújula funciona perfectamente, hasta que la pones dentro de un barco de acero. Ahí es donde todo se complica. Vamos por partes, porque esto que acabamos de decirte es algo complejo, y además es la parte que la mayoría de la gente nunca imagina que sucede. Primero, todo barco de acero tiene un campo magnético propio. Y no es magia, es física básica. Cuando construyes un barco gigante de acero, ese acero se magnetiza. ¿Y cómo pasa eso? De dos maneras. Imagina que estás construyendo un barco grande de metal. Ese metal, mientras lo golpean, lo sueldan y lo arman, empieza a absorber el magnetismo de la Tierra, como si el barco guardara un recuerdo de hacia dónde estaba apuntando cuando lo construyeron. A esto lo llaman magnetismo duro, porque el acero duro retiene ese magnetismo, como una memoria permanente. Una locura, ¿no? Pero además, el barco tiene otro tipo de magnetismo. Uno que cambia según hacia dónde esté navegando. Si el barco apunta al norte, el metal se magnetiza de una forma. Si gira al este, se magnetiza de otra. A esto lo llaman magnetismo blando, porque cambia como un espejo, que refleja el campo magnético de la Tierra. Y ante todo esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que tu brújula no sabe a quién creerle. Puede desviarse 5 grados, 10 grados o más. Tu brújula puede estar apuntando al norte, mientras tu barco realmente va hacia el noreste. Y no lo sabes, solo ves la aguja y confías, pero la aguja está mintiendo. Durante siglos, los marineros creyeron que estaban malditos. Hablaban de fantasmas del norte, de brújulas poseídas y de fuerzas invisibles que desviaban sus barcos hacia costas donde nunca debían ir. No sabían que el verdadero enemigo no venía del mar, sino del metal del propio barco, justo bajo sus pies. Y no es todo, la historia está llena de ejemplos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el destructor británico HMS Trinidad se desorientó por completo en el Ártico. Su brújula marcaba más de 30 grados de error, empujada por el magnetismo del casco recién soldado. El capitán creía navegar en rumbo seguro mientras avanzaba directo hacia un campo de hielo mortal. No fue un caso aislado. A lo largo del siglo XIX, innumerables barcos desaparecieron siguiendo brújulas que apuntaban a rumbos falsos. Incluso en la guerra, submarinos alemanes reportaban desvíos al pasar cerca de depósitos de armas o zonas del casco magnéticamente frescas, errores que podían significar un torpedo fallado o peor, ser detectados por el enemigo.
En 1978, un buque mercante terminó 60 kilómetros fuera de su ruta en el Pacífico, solo por no haber compensado bien su compás. Y en la cultura popular, piénsalo, la brújula de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, que nunca apunta al norte, es, en el fondo, una metáfora de una aguja distorsionada por fuerzas que compiten entre sí. Recuerda, en el mar, un error de apenas 2 grados puede enviarte a otro continente. Durante décadas, periódicos del mundo registraron barcos que fallaban puertos por kilómetros, encallaban sin explicación y terminaban en arrecifes que no deberían estar allí. Las tripulaciones juraban haber seguido la aguja con disciplina absoluta, pero la aguja, engañada por el barco mismo, simplemente mentía. Hasta que llegó William Thomson, más conocido como Lord Kelvin. Nació en Belfast en 1824, hijo de un profesor de matemáticas. Kelvin no era marinero, nunca comandó un barco ni vivió en un astillero, pero era un genio obsesivo, capaz de pasar días corrigiendo el más mínimo error en un instrumento, convencido de que la humanidad avanzaría si aprendía a medirlo todo con exactitud. Ya había revolucionado la física con la teoría del cero absoluto. Había contribuido al éxito del cable telegráfico transatlántico. Se había convertido en uno de los grandes arquitectos de la ciencia del siglo XIX. Por eso, cuando conoció el caos que generaban las brújulas en los barcos de hierro, desvíos inexplicables, rumbos falsos, naufragios que parecían maldiciones, sintió un deseo genuino de resolverlo. Tras estudiar el fenómeno, hizo un descubrimiento brillante. No podía eliminar el magnetismo del barco, pero sí podía neutralizarlo. Si el casco producía un campo que confundía a la aguja, ¿por qué no crear otro campo que cancelara esa confusión? Esa idea, tan simple como revolucionaria, lo llevó a diseñar las esferas de Kelvin, un invento que salvaría miles de vidas. Pero ¿cómo funcionan exactamente? Presta mucha atención, porque aquí empieza lo verdaderamente fascinante. Lord Kelvin entendió algo que estaba hundiendo barcos enteros. Las brújulas no fallaban porque fueran malas, sino porque los propios barcos, con sus toneladas de acero magnetizado, las estaban engañando. El casco creaba un norte falso que podía desviar la aguja varios grados. Y en el mar, unos pocos grados pueden convertirse en decenas de kilómetros de error. Ese descubrimiento llevó a Kelvin a crear una solución tan simple como brillante: las esferas de Kelvin. Estas esferas, hechas de hierro dulce, un metal magnéticamente blando que puede magnetizarse sin conservar ese magnetismo, se colocan a ambos lados de la brújula, en un eje transversal, una a babor y otra a estribor. Su función es contrarrestar el campo magnético del casco. Si el barco empuja la aguja hacia el este, la esfera del lado contrario genera un campo que la empuja hacia el oeste, hasta que ambos se equilibran y la brújula vuelve a señalar el norte verdadero. La genialidad del invento está en esto. Estas esferas pueden moverse milímetro a milímetro. No basta con instalarlas, hay que ajustarlas con precisión, hasta anular por completo la distorsión producida por el barco. Es como afinar un instrumento, un proceso que exige paciencia y un ojo experto. El ajuste completo lo realiza un especialista llamado ajustador de compases. Este sube al barco y hace que gire en un círculo completo, registrando en cada rumbo cuánto se desvía la brújula. Luego compensa el magnetismo permanente del barco, ese recuerdo magnético que el casco conserva desde el astillero, mediante imanes fijos colocados dentro de la bitácora. Después ajusta las esferas de Kelvin, moviéndolas hacia adelante o hacia atrás, hasta lograr que, en rumbos diagonales, noreste, sureste, suroeste, noroeste, el error desaparezca. Finalmente corrige el error por inclinación, el que aparece cuando el barco se ladea por viento u olas, instalando un imán adicional debajo de la brújula. El objetivo de todo este ritual es que la aguja no se equivoque más de 2 o 3 grados en ninguna dirección, lo suficiente para cruzar un océano sin desviarse decenas de kilómetros. El invento fue tan efectivo que la Marina Británica lo adoptó de inmediato y además lo hizo obligatorio por ley en todos los barcos. Solo hacía falta pensar en esto. Un error de 5 grados en una ruta transatlántica puede significar 50 kilómetros de diferencia, y esa distancia puede ser la frontera entre una llegada segura y un naufragio. Lord Kelvin lo entendió perfectamente.
Para vencer a la naturaleza, a veces hay que imitarla. No intentó eliminar el magnetismo del barco, lo aceptó y luego usó ese mismo magnetismo para neutralizarlo. Combatió fuego con fuego. Así que, la próxima vez que veas un barco, que veas su puente de mando, que veas esas dos bolas metálicas junto a una brújula antigua, sabrás que estás viendo uno de los inventos más brillantes y discretos de la historia naval. Porque en el mar, donde no hay calles, ni señales, ni puntos de referencia, donde el horizonte es infinito en todas direcciones, el norte es lo único que tienes, y estas dos bolas se aseguran de que sea el norte verdadero.